¿Qué tal amigos? Bienvenidos como siempre a todocircuito.com. Bueno, si nos seguís habitualmente sabréis que pues ya hemos probado unas cuantas 09 de Yamaha, es decir, la Tracer GT, la Standard, la MT-09, la MT-09 SP y la última que hemos probado ha sido la XSR 900 y bueno, pues nos faltaba la última versión, en este caso limitada para el carnet de tipo A2. Una moto destinada a usuarios con dicho carnet que acaban de empezar, que a lo mejor no se quieran sacar después más adelante el carnet A, o a lo mejor sí, y buscan una moto grande, con potencia limitada evidentemente a 47 caballos, pero con unas prestaciones que a lo mejor no te la da una moto pues más pequeña, sobre todo a nivel de cilindrada. Por ese motivo, Yamaha ha decidido sacar esta versión, esta MT-09, limitada a 35 kilovatios. Una opción muy interesante, ya os digo, que hemos podido probar hoy a lo largo de toda la jornada aquí en Barcelona, que ha decidido hacer la presentación Yamaha España. Bueno, te voy a contar un poquito. Primero, un breve repaso a nivel técnico, que no tiene muchas diferencias, salvo a nivel de rendimiento respecto a la versión estándar, que también podríamos optar por la versión SP limitada, eso entró un poquito más en detalle ahora. Hablamos de su parte dinámica, todo lo que ha dado de sí durante esta jornada de pruebas y al final te doy mi valoración personal, colores y precios. ¡Empezamos! Bueno, comenzamos ese repaso que os acabo de comentar. Voy a pasar muy por encima. Podéis ver de una forma más detallada las pruebas que hicimos con la versión estándar de la 09 o la que hice el verano pasado con la SP, una moto que me gustó mucho, por cierto. Pero bueno, en este caso comparte el propulsor, ese CP3, un tricilíndrico en línea de 890 centímetros cúbicos, es Euro 5, de eso no cabe duda, pero en este caso limitada a su potencia a 35 kilovatios, quiere decir 47,5 caballos. Si la deslimitásemos sería un motor de 94 caballos. Cuenta, por supuesto, con esa nueva embrague antirrebote asistido perfeccionado, mejorado respecto a la anterior generación, y también con un shifter para subir y bajar de marchas, también que sea mejorado, se ha suavizado si lo comparamos con la anterior versión. El consumo teórico se mantiene igual respecto a la versión no limitada, son 5,1 litros, si no me equivoco, 5 litros exactos cada 100 kilómetros, y nosotros durante esta jornada de pruebas más o menos ha rondado ese consumo, quizás un poquito menos incluso, 4,7, 4,8, que no está nada mal para una moto de estas características. Bueno, en cuanto a la parte ciclo, no hay cambios, es lo mismo. Tenemos ese chasis de tipo Delta Box de aluminio, muy deportivo, que tanto me gusta, lo he comentado con anterioridad. Tenemos suspensiones regulables tanto en el tren delantero como en el trasero. En el caso de la versión SP firmada por Callaba, un setting más deportivo, por supuesto. Frenos, en este caso, se cuenta con una buena frenada, con una bomba radial firmada por Nissin, 2 discos delanteros con pinzas radiales y cuenta con ABS en curva. Ahora entramos en la parte electrónica. Hay también un detalle importante, son las nuevas llantas Spin Force de 17 pulgadas con medidas para los neumáticos de 120 en el tren delantero, 180 en el trasero. Los neumáticos los firma Bridgestone con esos S22 y en conjunto se ha conseguido adelgazar el conjunto unos 700 gramos, ¿no?, en cuanto a las llantas, ¿vale? De esta manera ayudamos a reducir inercias y a mejorar un poquito la conducción dinámica de la moto. En cuanto a su nivel de equipamiento, tecnología, ¿no?, tenemos una electrónica gestionada por una IMU en 6 ejes, encargada, entre otras cosas, ya sabéis, el control de tracción, los D-modes, el anti-wheelie, la retención del motor, los frenos, un conjunto bastante interesante y que funciona también, ¿no? No solo en esta moto, sino en la versión estándar, sobre todo en la versión SP, que ya pude probar y os comenté en su momento.
tenemos un grupo óptico, una iluminación de tipo full LED, faro delantero, trasero intermitentes y también pues, esa nueva pantalla de 3,5 pulgadas con bastante información y sobre todo muy visual. Bueno, y unas breves pinceladas a nivel de dimensiones y pesos que tampoco cambian respecto a la versión estándar. Son 1430 milímetros la distancia entre ejes, una moto muy compacta, muy ligerita, tan solo 189 kilos de peso en orden de marcha, un depósito de 14 litros y la altura del asiento es de 825 milímetros. Bueno, yo con mi 1,80 m, pues como podéis ver, haciéndoos de referencia, apoyo perfectamente ambas plantas de los pies. Bueno, hoy hemos hecho una prueba con esta versión limitada, han sido pues casi 200 kilómetros de ruta, sobre todo por secciones muy reviradas. Y bueno, pues te puedes hacer una idea muy clara de cómo funciona esta versión limitada. Ya os digo que me ha sorprendido, sobre todo a nivel de propulsor, ¿eh? Me esperaba algo más tranquilo, pero te permite llevar un ritmo elevado. Pero bueno, vamos a hacer un repasito a nivel dinámico de todo lo que me ha aportado, lo que me ha ofrecido a nivel de sensaciones. Ergonómicamente, pues evidentemente no cambia, es una posición Sport Naked, pero yo diría que bastante relajada. Vamos un poquito echados hacia adelante, no demasiado, el manillar está alto, se puede regular la posición, como sabréis, al igual que las estriberas, y tenemos pues una buena posición de dominancia sobre el tren delantero, no es demasiado ancho, pero tampoco es corto, yo creo que está en un equilibrio, yo diría, perfecto. La zona de mandos, bueno, en este caso, esta versión limitada, la botonera izquierda, a diferencia de la versión SP, pues cambia, es más pequeñita, ya sabéis que una de las cosas que me chocan un poco, me llama la atención es la dimensión, ¿no?, de la botonera izquierda, tiene muchos botones, es muy grande y es algo que no me gusta en exceso. El asiento, pues, un confort bastante aceptable, tratándose de una moto deportiva, la posición, ya os digo, no es demasiado crítica, se acoplan muy bien las piernas en el depósito, podemos abrazarlo muy bien, sobre todo esto para jugar con la moto, en zonas, en secciones muy viradas, la puedes llevar por el sitio, sujetar un poquito con la pierna, descolgarte, es cómoda, ya os digo, para desplazarte encima de ella es una moto bastante cómoda. Espejos retrovisores, nos da un buen campo de visión de lo que llevamos detrás, no son demasiado grandes, pero tampoco son pequeños, tampoco tiene mucha vibración, se ve bastante nítido y también, bueno, pues destacando esta pantalla, yo creo que va acorde al diseño general de la moto, no es demasiado grande como la tendencia que tenemos a día de hoy, se ve bien, algunos números, pues como os dije con anterioridad, se ven muy pequeñitos, una vez te acostumbras pues ya sabes lo que tienes que mirar y en este caso pues no tienes que mover los D-modes, solo tiene uno, es una de las cosas que tiene esta versión limitada, si la deslimitamos ya volveríamos a los 4, pero en este caso solo tenemos un nivel de D-mode. En cuanto al motor, bueno, es una de las cosas más importantes, ¿no?, de esta versión limitada, más atractivas, ya que en este segmento de motos deportivas o Sport Naked grandes, pues nos vamos a encontrar con una moto, en este caso, ligera. Si lo comparamos, por ejemplo, con algún otro modelo japonés, pues tienen más kilos, más de 20 kilos, con alguno europeo sí que puede competir y eso pues se traduce en que es capaz de mover este propulsor a la moto con bastante alegría, con bastante soltura. De hecho, el primer tramo hasta las 4.000 revoluciones por minuto se mueve o tiene el mismo rendimiento que la versión estándar, con lo cual la primera patada es plena, aceleras, abres el gas a fondo y la moto responde como si lo estuvieras haciendo con la estándar. A partir de ahí ya pues la curva se va aplanando y ya no tienes todo ese empuje, la velocidad máxima está limitada a 140 km por hora evidentemente, pero ese primer tramo, sobre todo lo hemos notado en la zona de curvas, pues en algunos momentos te olvidabas que llevabas una moto limitada, de cómo funcionaba, cómo traccionaba el propulsor. Bueno, el sonido sigue siendo el mismo, el escape pues ya sabéis que a mí no me gusta, pero suena realmente bien, eso también hay que matizarlo, pero ya os digo, funciona muy bien. El antirrebote, la caja de cambios, el shifter funciona muy bien, ya lo he comentado con anterioridad, es el mismo, así que tenemos ese mismo funcionamiento. Y bueno, pues ese propulsor hace que podamos divertirnos, que podamos pues disfrutar de la conducción deportiva sin ser una moto limitada, que no te eche atrás, que sean 47 caballos. Luego, si la quieres delimitar, ya tendrías 94, que oye, ya son 94 caballazos para una moto de 189 kilos en orden de marcha, de peso. Ya os digo, muy bien resuelto y funciona realmente bien, me ha sorprendido, consumo además bajo. ¿Qué más? Suspensiones, pues en el caso de la estándar, que es la que he utilizado yo hoy, pues tiene un setting deportivo tirando a confortable también, funcionan correctamente, sujetan bien la moto en frenadas, tracciona bien, el trasero quizás se quede un pelín justo, pero puedes jugar con el ajuste, igual que en el delantero. En algunos momentos sí que noto un poquito de rebote, pero como regla general tiene un setting deportivo y te permite ir rápido, te permite ir fuerte, te permite ir por el sitio, tiene un buen feeling, te transmite sensaciones, que eso es algo que siempre valoro mucho y me gusta. Y en cuanto a los frenos, pues más de lo mismo, la verdad es que es una moto que se detiene con facilidad, una buena presión sobre la maneta del freno, se nota que llevamos una bomba radial, se agradece, el trasero también funciona muy bien, tiene un tacto muy agradable, que eso es importante para colocar la moto cuando vamos rápido en secciones muy viradas, como
como ha sido el caso de hoy. Y la verdad es que, bueno, un ABS que es poco intrusivo, he llegado a tener que utilizarlo y he notado el ABS en curva, que te salva de la caída. En este caso sí que lo he tenido que utilizar y me ha salvado de la caída, evidentemente, y funciona muy bien, es intrusivo, suave, hace bien su trabajo, que es lo importante. Y por último, a nivel dinámico, ¿qué queréis que os diga? Pues vuelvo a insistir en que es una moto compacta, cortita entre ejes, es una moto ligera y con esta potencia pues se mueve perfectamente. No es una moto exigente a nivel físico. Toda esta zona de curvas, que ya os digo que han sido muchos kilómetros y secciones muy seguidas, muy repetitivas, y la moto pues se ha comportado de una manera muy noble, muy sencilla, muy natural, y te permitía divertirte sin ser exigente, que eso también es algo importante. Estable en virajes rápidos, muy ratonera, muy ágil, muy reactiva a la hora de hacerla girar en zonas muy viradas, muy seguidas. Y bueno, pues la verdad es que nos hemos divertido mucho y sobre todo, ya os digo, me ha sorprendido tratándose de un propulsor de 47 caballos. Ha sido capaz de mover la moto sin ningún problema, ya os digo, hasta las 4.000, 4.500 vueltas y luego seguía subiendo. Pues la verdad es que en algunos momentos te olvidabas de que la moto iba limitada. Y bueno, ya por último, como conclusión final, pues sinceramente, ¿no? Habiendo hecho la prueba por esta sección tan revirada, por estas carreteras tan deportivas, pues la verdad es que me ha sorprendido el funcionamiento de este propulsor a 47 caballos sobre esta moto. Habiéndola conocido ya en otras versiones, tanto la Tracer, la 09 estándar o la versión SP, pues la verdad es que me esperaba algo más sosegado, más tranquilito, y la verdad es que ha permitido un ritmo elevado. Yo creo que es una gran opción para esos usuarios de la 2 que, bueno, quieran empezar con una moto grande, una moto ya de verdad, a los 2 años sacársela y tener una moto incluso más grande, son más de 30 caballos de diferencia ya con esos 94 caballos, y bueno, luego más adelante si quiere seguir evolucionando o bien con la misma versión pero full power, o si no pasar a la MT10 y la puede vender perfectamente a otro usuario que esté en su misma situación, ¿no? Con el carnet A2. Ya os digo, una opción muy interesante, me ha gustado. Tenemos dos opciones, la versión estándar y la versión SP. La versión estándar serían 10.450 euros y la versión SP 12.350 euros. La SP solo con estos colores y la versión estándar en 3 colores, el azul, el gris que veis en pantalla y en un color negro. Nada más por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.